hermanos y hermanas del ciberespacio. Sean bienvenidos a un nuevo miércoles de video, miércoles de aprender cómo está el mundo ahí afuera para entender cómo está el mundo aquí adentro. El día de hoy traigo un tema buenísimo. Creo que es un tema que es fundamental tocarlo y profundizarlo, porque es un tema desde donde se genera mucha manipulación, desde donde existe mucha subyugación, es un tema que creo que todos nos vamos a identificar, que todos lo hemos vivido a nivel personal, a nivel relaciones, a nivel social, lo hemos vivido, lo hemos visto y que creo que está muy presente el día de hoy. Entonces, el desarrollo que vamos a tener para el tema va a ser un proceso de comprender de dónde viene en diferentes niveles, de dónde viene a nivel social, de dónde viene a nivel personal y de dónde viene a nivel religioso. ¿Por qué es importante a nivel religioso? Porque en cuanto veamos el tema histórico nos vamos a dar cuenta que jugó un papel esencial en el proceso de la humanidad. Jugó un papel esencial en el proceso de cómo existimos el día de hoy, de cómo ha sido la evolución humana. El día de hoy vamos a hablar de la culpa. La culpa como uno de los 3 pilares del ego. Uno de los 3 pilares, ya platicamos de otro, que es el miedo, y habrá otro video para el otro pilar, que es la soledad. El sentido de no pertenencia, la alineación, y así se conforma la soledad, el miedo y la culpa como los 3 pilares desde donde somos más vulnerables, desde donde somos más manipulables. ¿Por qué? Porque si separamos las emociones, si separamos las emociones que vivenciamos en nuestro psique, en nuestro puerquecito también, son emociones que no son agradables. Tenemos emociones agradables y emociones desagradables, y estas emociones normalmente conllevan una confrontación, y esa confrontación nos saca de la zona de confort. Ya tenemos un video de la zona de confort. Entonces, es muy importante comprender este tema, porque si nosotros llevamos una relación saludable, si llevamos una relación comprendida y entendida con la culpa, tenemos ese regalo sorpresa, como lo tuvimos en el miedo, en el video del miedo, que nos lleva a una conexión más profunda con nosotros mismos, un entendimiento más profundo del yo, de cómo funciono, de cómo me conozco. Entonces, pues como en varios videos vamos a citar a algunos autores, vamos a ver diferentes perspectivas y vamos a llegar a una resolución que en lo personal a mí me ha funcionado para lidiar con el tema de la culpa y que hoy te la voy a platicar porque espero que a ti también te pueda funcionar. Entonces, vamos a comenzar con Nietzsche. Nietzsche se extiende muchísimo en este tema, en diferentes obras, e incluso es quien nos hace este análisis histórico con respecto a cómo la culpa es una guerra de clases. Es una guerra de clases donde se define lo bueno y lo malo para hacer una distinción social, para hacer una distinción sobre lo que es funcional, lo que es correcto, lo que es aceptado dentro de una esfera específica, y separar lo que es desagradable, lo que no encaja con estos conceptos. Y probablemente yo sé que estás pensando que nos estamos refiriendo a una lucha de clases entre los ricos entre los ricos y los pobres, o entre las personas que eran parte de... Perdón, ya es un poco tarde. Por ejemplo, en los feudos, donde se hacía esta separación de la servidumbre en todos estos procesos históricos. Pero Nietzsche
Nietzsche nos habla que la clase que dominó, la clase que prevaleció, no fue la clase rica per se, fue una clase mucho más específica, que fue la clase de los sacerdotes, la clase sacerdotal. Porque socialmente la clase sacerdotal tenía una conexión directa con un mensaje que transmitía el mensaje de lo divino. Aparte de esto, la clase sacerdotal tenía, hace muchos años, tenía estas costumbres del autocastigo cuando había pensamientos impuros o cuando se cometían pecados, donde se castigaban con castigos físicos, con latigazos en la espalda, con una serie de cosas que ya tenían determinadas de acuerdo al nivel de pecado que pensaban que habían cometido. Entonces, Nietzsche nos dice que la culpa nos restringe de la capacidad de vivir una vida auténtica y plena. Los preceptos morales, que van a entrar un poquito también en este tema, no guardan un origen divino. Son resultado de diversas evoluciones en el proceso de la civilización. Son producto de la vida social, de la convivencia humana, de las relaciones humanas, y es a partir de ahí que los conceptos de lo bueno y lo malo fueron creados para marcar una distinción social. En esta lucha de clases, que ya platicamos, es donde ganan los sacerdotes. Ganan los sacerdotes y se instaura la culpa como una deuda que un sujeto contrae con un acreedor. Dentro de estos preceptos sociales, la Iglesia, el cristianismo, el catolicismo, toma y reconoce que la culpa funciona mucho para movilizar al ser humano y lo introduce mucho en el sistema religioso, cosa que podemos seguir viendo en el nivel presente. Yo creo, bueno, lo toma como precepto y se crea esta cuestión en donde el ser humano tiene una deuda impagable con lo divino. Yo a nivel personal considero que creo que la relación humana con lo divino desde ese lugar, es una opinión muy personal, no debería de estar basada en la culpa. La culpa sí es una llave para descubrir un montón de cosas que vamos a ver más adelante, pero no creo que nuestra vinculación con lo divino deba de estar sustentada en una deuda que tenemos con respecto a una deuda histórica de la evolución de las civilizaciones y del sufrimiento que ya todos conocemos, y que incluso esa culpa de unos seres humanos que existieron hace muchos años y que generaron por ahí una crucifixión que fue bastante cruel, nos generaron una deuda histórica que marcó una pauta en la forma en cómo la historia incluso es contada. Entonces, dentro de esta lógica que la culpa es una deuda que el sujeto contrae con un acreedor, surge la lógica del placer y del displacer. Hacer sufrir a otra persona genera un bienestar y se cambia el daño por el goce de hacer sufrir. Esto lo podemos ver a nivel actual en diferentes escalas, como es el famoso ojo por ojo. Y ya lo he dicho varias veces, ojo por ojo nos quedamos todos ciegos. En el ojo por ojo, cuando existe esta lógica del placer y el displacer, en la evolución histórica y social que tuvimos se aplicaba el castigo físico.
En el castigo físico se había una deuda moral o social con el acreedor, con el cual el sujeto contrajo una deuda. Se pagaba de una forma física y en ocasiones pública. ¿De qué época hablamos? De la época donde estaba la guillotina, donde estaban los latigazos en las plazas públicas, donde era un castigo físico por un daño de cualquier otro tipo. Este castigo físico evolucionó y actualmente estamos, cuando entra la religión y va evolucionando todo esto, entramos en una batalla espiritual. Entra la cuestión de la moral religiosa, entran preceptos religiosos. Y lo he mencionado, creo que incluso desde el video 2 hacía un pequeño análisis con respecto al tema de la religión. Más adelante vamos a acercarnos un poquito más a profundidad a esto. Pero la religión nos pauta una serie de normas. Tanto la religión como el Estado nos marcan una serie de normas para seguir. En un video incluso dije que el Estado marca normas y impone las leyes para decirte que no hagas algo que afecte el derecho ajeno, algo que afecte la integridad, algo deshumanizante hacia otras personas. Y la religión lo hace, por ejemplo, con los 10 mandamientos también, así como los 7 pecados capitales eran focos rojos para decir, oye, no vayas a caer aquí, aguas, de aquí es muy difícil salir, porque entramos en el juego del placer y el displacer y se vuelve bien complicado este asunto. Los mandamientos también son una serie de normas que son preceptos, pero que de alguna forma en la religión se subyugó o se comenzó a utilizar mucho la culpa como garantía para asegurar que el feligrés, el creyente, iba a seguir esta serie de normas morales. Y lo hemos hablado en este canal, si analizamos muchos preceptos religiosos, hemos analizado preceptos religiosos aquí, como la palabra pecado, incluso en el origen hebreo, y que la palabra pecado lo vamos a retomar un poco, y pecador y todos estos conceptos es errar el camino, simplemente es un error en el camino, un me equivoqué, y lo que busca es volvernos maestros del regreso, de regresar al camino que me estaba dirigiendo hacia adentro, hacia mí, hacia conocerme más. Y la culpa, al no ser explicada de una forma correcta, nos lleva a buscar rechazarla, nos lleva a buscar evadirla, nos lleva a buscar evitarla. Tenemos espacios sociales, después se crearon las masas sociales, donde tenemos muchas personas con angustia existencial siendo asiduos a lugares donde pueden liberarse de la angustia existencial, y la culpa genera angustia existencial. Entonces, cuando entra la iglesia y nos mete el concepto del pecado, entre el concepto de la culpa, se usa la culpa para que sea más fácil manipular masas, nacen los remordimientos morales. Dentro de los remordimientos morales nace también la conciencia. ¿Por qué todas estas cuestiones son cuestiones también que tienen que ver mucho con el crecimiento de la humanidad, de la civilización, de la evolución humana? Porque antes de todas estas cuestiones de que llegaran las religiones, de que llegaba todo, nos guiábamos por el instinto, por una cuestión del placer y del displacer, de lo instintivo, y nos hemos ido domesticando como sociedad, nos hemos ido domesticando como seres humanos. Hemos comprendido lo límite de lo propio y lo límite de lo ajeno. Y dentro de este proceso histórico tenemos una deuda con las primeras sociedades humanas,
misma deuda que se internalizó en nuestra conciencia colectiva. Los preceptos morales, los preceptos sociales han cambiado muchísimo. Ahorita estamos claros, un ejemplo socialmente, que desvivir a otro ser humano no es correcto. Invade y deshumaniza, literalmente, y de ambos lados. Hubo una época histórica donde había justas de caballeros y pelear a muerte era un deporte y se fomentaba. Los coliseos romanos veían como deporte poner a seres humanos a pelear con bestias. Hay momentos y hay zonas geográficas actuales y presentes, sociedades y civilizaciones. Los aztecas tenían sacrificios humanos. Todo el proceso de las primeras sociedades humanas tenían su propio tiempo. Y una de las cosas que van a ser ejes de la cuestión de la culpa es que la culpa tiene dimensiones temporales. Vamos a ir un poquito más adelante con eso, pero la culpa tiene dimensiones temporales. Entonces, muchos de los conceptos que hemos aprendido en la sociedad, en la religión, a nivel externo, que nos han dicho de lo que está bien, de lo que está mal, en una clase social hay cosas que están bien y en una clase social hay cosas que están mal. Puede variar. En un país hay cosas que están bien, en otro país hay cosas que están mal. Hay cosas que están normalizadas, hay cosas que no están normalizadas. Entonces, la culpa nos sirve como un referente para encontrar esta brújula moral personal, para escarbar y para revisar cuáles son los valores con los que yo decido vivir mi vida. Si algo me genera culpa, muy probablemente está corrompiendo lo que yo creo o lo que he delimitado o lo que busco crear dentro de mi proyecto de vida y lo que necesito para llegar a eso, o lo que yo percibo que entra en la serie de valores que yo quiero integrar dentro de mi personaje en esta vida. ¿Cómo funciona esto? Así como las empresas tienen sus normas de ética, sus valores, lo que comparten, y que buscan colaboradores que compartan esos mismos valores y ese mismo esquema ético, de la misma forma nosotros, así como las instituciones lo buscan, de la misma forma nosotros deberíamos buscar ese recuento de cuáles son los valores que yo voy a buscar dentro de mí y dentro de mis círculos próximos. Nietzsche nos habla, en Así habla Zaratustra, de las transformaciones. En las transformaciones, la última es el niño. Y en esa parte Nietzsche nos habla sobre recuperar la inocencia. Inocencia, culpa. Recuperar la inocencia es parte de lo que vamos a encontrar del otro lado de la culpa que nos va a conectar con la vida auténtica y con una vida plena. El hombre está en una crisis con respecto a esta autenticidad porque no logra encontrarse a sí mismo dentro del mundo que él mismo creó. Eso nos va a llevar a dos conceptos de culpa, que a la primera le vamos a llamar la culpa cualitativa. Para explicar la culpa cualitativa vamos a hacer un referente a cuando entramos al mundo de las cosas. Ya habíamos hablado en el video del valor, que cuando entramos tenemos el mundo de lo humano, de las relaciones humanas, y tenemos el mundo de las cosas. Cuando nosotros nos comenzamos a vincular y a relacionar con los objetos y con el mundo de las cosas, es muy común
entrar en la culpa cualitativa. La culpa cualitativa es un error en lo referente al valor de la convivencia y los pactos convencionales que tenemos. Pero hay una culpa que es mucho más profunda y que muchos de los errores que cometemos que nos llevan a la culpa, nos llevan a esta culpa precisamente, y esa es la que quiero abordar un poco más el día de hoy, que es la culpa existencial. La culpa existencial nos habla de huir de las posibilidades de poder ser, o sea, huir de la autenticidad, huir de escapar de la angustia existencial, de la angustia existencial de ser singular, de destacar, de ser auténtico. Cuando yo me estoy dirigiendo a ese ser auténtico, estoy saliendo de una zona de confort que se me pautó socialmente de lo que es el deber ser a nivel social. Cuando surge esto y nos encontramos con el miedo, que era otro pilar del ego, y nos encontramos con la soledad, se genera la culpa. Y cuando se genera la culpa, buscamos desesperadamente volver a las masas, volver a sentirnos parte de, volver a sentirnos pertenecientes a. Y regresamos como corderitos perdidos al rumbo de lo que nos dicta la norma social. Yo he sentido esto cuando a veces tengo esta culpa existencial, como haciendo estos videos. Cuando hago estos videos, de repente tengo una culpa existencial con respecto a estas preguntas filosóficas, más allá del por qué, el para qué, o entrar en esta cuestión existencial del ser singular y la angustia que eso representa, al ser un poco de pronto se me vuelve un tanto complicado encontrar personas afines a diferentes cosas, actividades en las que me estoy desarrollando a nivel laboral, personal y espiritual en este momento de mi vida. Y eso me genera una angustia existencial, eso me genera una culpa existencial también con respecto a si estoy haciendo bien o no las cosas, porque hay un termómetro social que a veces lo determina. Pero hay una separación. La culpa es un proceso individual, es un proceso personal. El castigo social es social. El juicio social es social. Y la culpa, cuando eres culpable dentro de un delito, también es otra cuestión que tiene que ver contigo y con los otros. Y la culpa también tiene que ver un reconocimiento, primeramente de mí y de mi existencia, y en segundo lugar, cuando la culpa tiene que ver con la culpa cualitativa, a un error en las conversiones y pactos convencionales, tiene que ver también con que yo estoy reconociéndome a mí mismo y en mí mismo reconozco al otro dentro de la igualdad de derechos que tengo y la igualdad de libertades. Entonces, ¿por qué la culpa existencial? El ser humano tiene una deuda inquebrantable consigo mismo. Y como lo decíamos hace rato, la culpa es una deuda que un sujeto contrae con un acreedor. O sea, si yo le debo a alguien. Y en la culpa existencial, el ser humano tiene una deuda inquebrantable consigo mismo. El acreedor soy yo. O sea, sé que yo me debo. ¿Cuándo me debo? Cuando me olvido de mí. Cuando yo estoy en relaciones donde yo me despersonalizo y dejo de ser yo para ser por o para el otro, me genero una deuda conmigo mismo. Y se genera una culpa molesta, que es una angustia existencial, que es una culpa existencial y es una angustia
existencial también, porque estoy generando una deuda conmigo, estoy generando una deuda con el trabajo que he hecho y lo que he avanzado hasta este momento, y lo estoy intercalando y reduciendo a esto, pensando que voy a poder tener o controlar esto. Porque eso a menudo pasa porque creemos que al adaptarnos a otra pareja, al adaptarnos a la otra persona, va a ser más difícil que me deje, va a ser más difícil que se vaya. Pero en realidad, esta cuestión del sentido de pertenencia o de relación dentro de una pareja, el amor es como una mariposa. Y si tú estás tratando de atrapar a la mariposa y estás haciendo esto para querer atraparla, pues la matas. Los celos en exceso matan esa parte. Y los celos también son emociones que sentimos que nos pueden llevar también a la culpa. Dentro de las relaciones hay mucho tema con toda la cuestión de la culpa. Y la culpa es algo que se utiliza mucho dentro de las relaciones de pareja, bueno, de todo tipo de relaciones. Ahorita tal vez estoy un poquito más pensando en las relaciones de pareja, pero los padres muchas veces también utilizan la culpa. Y dentro de eso hay que fortalecer nuestra relación con la culpa para saber distinguir cuando nos están tratando de manipular, cuando nos están tratando de guiar hacia otro lado. Entonces, ¿cuál es el poder de la culpa? La culpa pone a la persona frente a sí misma, señalándole sus posibilidades dentro de su existencia. ¿Qué es esto? Que la culpa nos invita a ser lo que somos, a ser lo que nacimos para ser. Si la culpa nos resuena a una deuda que corrompemos con nosotros mismos y con nuestra esencia, es un espejo para determinar cuáles son nuestros propios límites dentro de la vida que queremos crear y la vida que queremos vivir. Por eso vamos a entrar ahora, me parece que es el autor Jasper que habla de esto, o creo que sí era Nietzsche de nuevo. Jasper lo habla citando a Nietzsche, me parece. Y ahora yo estoy, bueno ya, el punto. Las situaciones límite, Nietzsche, por ejemplo, tuvo una situación límite con una cuestión de una enfermedad. Las situaciones límites pueden ser la culpa, otra podrían ser las enfermedades, la lucha, las situaciones que nos representan como una lucha constante e incluso el suicidio. El pensamiento de suicidio está directamente relacionado con una cuestión de la culpa existencial. No vamos a profundizar tanto en ese tema, creo que es un tema para un video completo, pero que en este canal no estamos listos para tocar todavía. Entraremos en ese tema más adelante. Nietzsche decía, citando cuando le dio esa enfermedad, que son precisos los medios más violentos para hacerme volver a mí mismo. Son posibles los medios más violentos para hacerme volver a mí mismo. Y a veces eso pasa. A veces solo dentro de los errores más fuertes que nos llegan a generar esta culpa y el ser humano está tan limitado dentro de la capacidad de poder predecir o ver el futuro, que hay limitaciones al momento de tomar las decisiones, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, en cómo resolver el tema de la culpa. Que en realidad la culpa no se resuelve, se confronta, nos ponemos frente a ella.
dentro de estas situaciones, no manches, me desconecté muy feo. Bueno, aprovechamos para hacer un saludo otra vez a mi staff, que siempre me está apoyando. Hoy tengo más staff, pero la mitad, bueno, tres cuartas partes de mi staff están atentos, pero están ocupaditos. Bueno, vamos a regresar. Son precisos los medios más violentos para hacerme volver a mí mismo. Es en los errores donde sentimos más culpa o nos genera más culpa, en la incapacidad de ver las consecuencias a futuro que tenemos por nuestro sentido humano limitado, donde esta sensación de culpa nos puede guiar a saber, a orientarnos y a conocernos y reconocernos a nosotros mismos dentro del error. Dentro de nuestra capacidad humana de ejercer nuestra libertad, es que nosotros podemos reconocer que actuamos dentro de esa libertad, asumiremos la responsabilidad del error y desde ese lugar vamos a trabajar con la culpa. Estas situaciones límite son bastante importantes de integrar. Las personas que rechazan las situaciones límites están condenadas a rechazar su propia existencia. Cuando vivimos evadiendo las sensaciones desagradables, como el miedo, la culpa o la soledad, y buscando resolver afuera el dejar de sentir esto que estoy sintiendo porque no me gusta, nos estamos perdiendo la oportunidad de trabajar y entrenarnos dentro de nuestra propia habilidad de sentir y de reconocernos como seres sintientes. Si nosotros no trabajamos nuestra habilidad de sentir, es muy probable que muchas de las acciones que llevemos a cabo, que luego nos van a generar culpa, estén triggereadas o vengan o provengan de una falta de control emocional, de un exceso de emoción que me llevó a actuar de determinada manera. Y como ya lo habíamos dicho, estoicamente somos capaces de autodisciplinarnos y somos capaces de disciplinar nuestras emociones y somos completamente responsables de nuestras acciones. No podemos controlar nada más. Entonces, la culpa, a diferencia del castigo social, es un proceso individual. Es un proceso en donde el remordimiento que surge al reconocer el daño causado va a proyectar la corrupción de un valor humano que tenemos, de un valor que estimamos como único e intrínseco de nosotros mismos. Un valor que sustenta mi propia existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que sustenta qué o quién soy yo. Si yo dentro de mi lista de valores tengo la lealtad y de alguna manera corrompo esa lealtad con una persona que me interesa y corrompo ese valor que yo reconozco dentro de mi propia existencia, que reconozco como algo único e intrínseco, se genera el remordimiento y se genera la culpa. Es de ahí de donde vamos reconociendo, si hacemos esa exploración de estoy sintiendo culpa por esta situación, una forma muy clara de detectar si lo que estás sintiendo es culpa, es si el pensamiento o el recuerdo que estás teniendo, porque la culpa está completamente vinculada al pasado, a un recuerdo.
Si vives en tu presente constantemente, es muy difícil que estés viviendo en la culpa. La culpa viene mucho de recordar el pasado. Y si con el recuerdo del pasado viene el pensamiento, no debí haber hecho esto, estás en culpa. Si estás dentro de ese remordimiento, puedes explorarlo, puedes profundizarlo y puedes analizar qué fue lo que no debiste de haber hecho, por qué lo hiciste, para qué lo hiciste y qué fue lo que se corrompió dentro de ti, o qué implica esa acción que sientes que no va contigo, que sientes que no es un valor único e intrínseco de ti. De esta forma hacemos la transmutación que hacemos en cada video y la culpa se vuelve una forma de despertar una conciencia dormida. Hay una película, no recuerdo cuál era, pero hay una escena, nada más tengo la escena en la cabeza, pero los personajes se ven borrosos, entonces no sé cuál película era. Pero uno de los personajes decía eso como, es que estoy sintiendo, y describía como la sensación física, y el otro personaje le decía, estás sintiendo culpa. Y dice, ¿por qué siento culpa? Ah, porque estás empatizando también con la situación de la otra persona y lo que le hiciste y lo que cometiste y bla, 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 bla. Porque también la culpa tiene que ver con eso, con reconocer el daño que generaste en otra persona, con el daño causado. Y el otro personaje le decía, entonces no sirve para nada, solo me hace sentir incómodo porque igual no puedo cambiar nada. Ese es el punto cuando en algún otro video llegué a decir, la culpa no te sirve de nada. En ese sentido, la culpa no te sirve de nada, porque la culpa es del pasado. Y el pasado no lo puedes cambiar, pero puedes aprender de él. Y puedes reconocer lo que no estaba haciendo en ese momento para me asustaste. Está bien. Para poder ser lo que eres, para poder ser quien naciste para ser. Entonces ahora sí nos vamos a ir directito y sin escalas a la religión. La religión, para trabajar esta cuestión de la culpa, nos ofrece una solución que vamos a profundizar mucho, la solución de la confesión. Mediante la confesión, la religión usa la comunicación como miedo para confesarse, para confesar a sí mismo y a otro, pero más a sí mismo, el aprendizaje del ser dentro de la acción y la experiencia vivida. Este proceso es tanto placentero como doloroso, porque hay una liberación al hablar sin sentir el peso de la responsabilidad que puede llevar esa consecuencia, que es el espacio que te da la confesión para la reconexión con lo divino. Dentro de lo divino, las reglas terrenales no tienen injerencia, por lo tanto es una cuestión sagrada. Una propuesta dentro del campo filosófico, si me dices, oye Atenea, pero yo no acostumbro a confesarme, una alternativa para la cuestión de la confesión, porque la confesión tiene un propósito y la confesión cumple un proceso de trabajo con la culpa. Una alternativa son las charlas filosóficas con algún colega o con algún amigo. Dentro de la charla filosófica platicas con otra persona respecto a una experiencia que tuviste que te genera culpa y desde una forma objetiva analizan el tema para llegar al aprendizaje del ser. A partir de esta situación me di cuenta que sentí culpa y por lo tanto mentir es algo que no va dentro de mis valores, que estimo como
únicos e intrínsecos de mí mismo o de mí misma. Entonces, el proceso dentro de la confesión, dentro de la religión, se compone de dos partes. En la primera parte del proceso se reconoce la habilidad hacia el mal, que es básicamente esta cuestión de decir que como seres humanos y dentro del libre albedrío hay una probabilidad de caer en situaciones denominadas como buenas o malas. Cuando se reconoce la habilidad hacia el mal, dentro de ese proceso reconocemos la posibilidad de fallar. Ojo, porque esto es algo muy importante, porque ahorita en la conexión y en la vinculación que vamos a hacer, vamos a ir a esa misma parte de reconocer la posibilidad de fallar, pero desde otro lugar no religioso, como una alternativa humana. Y en la segunda está la libertad que es posible cuando se reconoce la responsabilidad de la propia culpa en el proceso de asumirla. Cuando yo asumo mi responsabilidad por lo que yo hice, encuentro una liberación, encuentro una libertad. Hay una frase, creo que de Al Capone o algo así, que decía que la libertad, la culpa es como un costal de ladrillos, solo hay que vaciarlo. Y de hecho hay muchas personas que usan la confesión únicamente para tener un espacio donde liberar la cuestión de la culpa, que es como, tengo esta sensación, ya no la quiero sentir, voy a ir, la voy a meter acá, pero no hay un proceso interno de aprendizaje del ser. Solo está esta idea que una vez vi en Los Simpson, que decía que su religión era maravillosa porque te daba permiso de hacer lo que tú querías y luego ir a un cuartito y decir lo que hiciste, te lo perdonaban y podías regresar al mundo a volver a hacer todo eso. Y pues el punto no es ese, el punto del aprendizaje del ser es que el ser evoluciona, el ser lo integra y el ser lo reconoce. Claro que está la posibilidad de volver a fallar y dentro de la habilidad para el mal estamos reconociendo que está esa posibilidad. Sin embargo, cuando lo conectamos con la segunda parte, que es la libertad, y con la responsabilidad, y nos volvemos responsables de la vida, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, ojo, no podemos predecir el futuro y predecir las consecuencias, y dentro de nuestras decisiones tomadas o no tomadas, tanto la acción como la inacción generan una consecuencia, habrá cabida para la culpa. Pero es desde esa libertad de tomar la responsabilidad donde nosotros integramos y tenemos una verdadera evolución hacia nuestra culpa existencial. Recordando que la culpa existencial es trabajar en ser singular, en ser auténtico, en ser quien naciste para ser. Regresando a la cuestión de la segunda, de la libertad, pero en el sentido religioso, cuando tenemos la asimilación de la responsabilidad y esa asimilación de la responsabilidad se encuentra con el arrepentimiento, se encuentra una posibilidad nueva que es la de reconstruirnos. Eso es lo que te ofrece la confesión. Todo el ritual de la confesión conlleva estas partes. Yo rescato mucho esta cuestión de la posibilidad de reconstruirnos, que ahorita yo lo manejé como la integración de un nuevo valor que yo reconozco como parte de mi esencia. Si me genera culpa mentir, la honestidad es un valor que para mí es intrínseco, que para mí es único y que reconozco dentro de mí.
acepto y reconozco la posibilidad de fallar. Sin embargo, cada vez estoy más cerca de esta cuestión humana que nos regala el conocimiento, el hacernos estos planteamientos, el hacernos todas las cosas que hablamos y nos cuestionamos aquí, nos regala esa posibilidad, nos regala la posibilidad de reconstruirnos dentro de quienes nacimos para ser y en todas nuestras posibilidades. Entonces, hablábamos de que la cuestión de la culpa es una cuestión con dimensiones temporales. ¿Cuáles son las dimensiones temporales? Presente, pasado y futuro. El futuro es la culpa cuando anticipa las consecuencias de las acciones. El pasado es cuando la culpa se siente como, en el tiempo pasado, la culpa se siente como una deuda. Y en el tiempo presente es aceptarme como responsable de la situación que estoy viviendo. Dentro de estas dimensiones temporales es donde vamos a conectar que la culpa está conectada directamente dentro de las temporalidades, en la temporalidad del pasado y de la cuestión de la deuda, estamos conectando la culpa a un recuerdo. Y dentro de esa vinculación entramos en un círculo vicioso en donde una persona que se siente culpable y le está dando vueltas y vueltas y vueltas, se puede convertir en su propio verdugo. Existe, por ejemplo, el término de la culpa neurótica, y la culpa neurótica ya nos limita a vivir una vida plena y feliz. En el planteamiento de Nietzsche, con el que abrimos, nos impide vivir una vida plena, feliz y auténtica, pero sí en la culpa neurótica sí hay como una obsesividad con la cuestión de no salir del tema de la culpa. Entonces, ¿cuál es el remedio para la culpa? Reconocerla, verla de frente y no tenerle miedo. Es normal en nuestra primera aproximación, si ahorita tú piensas en alguna situación que hayas vivido recientemente o hace tiempo que te generara mucha culpa y la traes a tu mente en este momento, puedes conectar con ese recuerdo, conectar con esa situación y ver cuál es tu reacción a nivel físico. Una cosa es sentir culpa y otra cosa es ser culpable. Y ahorita vamos a ir a esa conexión y por qué es tan importante. La culpa, cuando la reconocemos, cuando la integramos, cuando tenemos la posibilidad de reconstruirnos, nos da reconciliación. Esa reconciliación, y bajo la pauta donde yo digo en otros videos, la culpa no sirve para nada, no sirve para nada en el sentido en que no puedes cambiar el pasado. Solo puedes tomar acción en la cuestión presente, en la cuestión. Ahorita, por ejemplo, se me viene mucho a la mente porque la culpa juega algo muy importante, sobre todo en las personas que pasaron por proceso de alcoholismo o de drogadicción, con respecto a las consecuencias que llevó tu decisión de seguir en el vicio y no echarle ganas a la vida. Y hay, por ejemplo, hay un paso de buscar reparar el daño causado a las personas que se les hizo daño mientras estabas
destructivo. Aquí y dentro, sobre todo dentro de estas instituciones, se juega mucho con el tema y es muy importante tenerlo fortalecido por esto mismo. Porque cuando se trabaja de la forma correcta, cuando se expresa, cuando se habla, eso es un gran ejemplo. Ahorita lo decíamos en la cuestión de la religión y de la confesión. Los grupos de apoyo de Anónimo, Alcohólico Anónimo, adictos al sexo, los dragones anónimos, neuróticos anónimos, todos los que tienen los 12 pasos utilizan la comunicación también como proceso de sanación con el tema de la culpa. Porque la culpa se vuelve algo muy presente en las vidas enajenadas. ¿Cómo se puede llegar? Cuando hay un exceso de culpa, una de las evasiones en masa, donde te vas con los corderitos para volver a sentirte parte de, caes en el alcohol, o caes en las drogas, o caes en la comida, o caes en el sexo, o caes en algo, para no sentirte solo, para sentir esa conexión humana con otra persona. Cuando tú caes en eso, hay una culpa por una corrupción moral. Hay que recordar que las normas sociales con las que nos regimos y vivimos ahorita son una construcción. Las normas sociales y los valores sociales que tenemos planteado a nivel social, familiar, religioso y de nuestro entorno son hoy y son ahorita. En un año pueden cambiar, en 2 años pueden cambiar, en otra ciudad, en otro estado, en otro país pueden cambiar y no son los mismos que los de hace 20 años o hace 50 años. Va evolucionando. Las mujeres hemos vivido esto de una forma formidable en la evolución de la culpa, de cómo vivimos nuestra sexualidad, nuestra feminidad, de las nuevas formas de explorarnos y vivenciarnos y las libertades que ya estamos teniendo a nivel social, porque la culpa se maneja mucho en el ámbito de las mujeres también. Reconectando con este tema, es muy importante aprender a manejar la culpa también dentro de los procesos de alcohólicos y de los procesos de adicciones, porque es la misma culpa. Cuando tú recaes y ya iniciaste un proceso, la culpa es algo que se vuelve bastante complicado de manejar. Hay un capítulo incluso del libro de los alcohólicos que se llama Vigilando las euforias. Básicamente dentro del instructivo es: cuida de tus emociones para que tus emociones cuidarán de ti. Porque tanto las euforias como los enojos muy fuertes o las emociones muy fuertes, si no tienes este termómetro emocional, recaes. Y la culpa juega un papel muy truculento aquí, porque para evadir la culpa normalmente tenemos estos escapes, normalmente recurrimos a estas cosas por no tener un contacto con alguna situación que nos generó. O sea, ¿qué es esto? Cuando hay una situación muy traumática y hay mucha culpa, muchas personas suelen perderse en la bebida para dejar de sentir. La sensación muy común en el alcohol es: ya no quiero sentir. La sensación en las drogas normalmente es de desconexión, o sea, me quiero desconectar completamente de la realidad. La cuestión con el alcohol es más emocional. Pero bueno, trabajar la culpa nos ofrece la oportunidad de una reconciliación. Pero para llegar a esa reconciliación es bien importante atravesar el miedo de sentir la culpa. Siento tanta culpa como culpable siento que soy. Es una herramienta para el crecimiento y la virtud cuando se usa con sabiduría. La culpa influye en nuestro autoconcepto y así como dentro de la culpa generamos la idea de la autocondena, tenemos que comenzar a desarrollar la idea de la autocompasión. Nietzsche, por ejemplo, habla sobre cómo dentro de la culpa, lo voy a repetir por tercera o cuarta vez porque es muy importante, nos restringimos a la posibilidad de una vida auténtica y plena. La culpa es la parte contraria del ser auténtico. Y la culpa se puede volver viciosa cuando tenemos una forma de pensar que está basada en el sufrimiento, porque nos mantiene enganchados.
¿Se acuerdan cómo al inicio dijimos que la culpa era uno de los 3 pilares del ego? Bueno, pues está conectado con esta idea. Cuando es una forma de pensar basada en el sufrimiento, nos contamos una historia y dentro de la historia hay una víctima y hay un culpable, hay un victimario. Y dentro de esta historia, donde está basado el sufrimiento y donde nos enajenamos en ese círculo de sufrimiento y no estamos dispuestos a salir de él porque lo volvemos una zona de confort, es donde no podemos confrontar la culpa y utilizarlo como una llave, como todas las emociones son llaves para conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo puedes notar cuando una persona está sintiendo culpa? Porque normalmente cuando una persona siente culpa, lo proyecta hacia afuera. Si mi pareja llega y me dice algo que a mí me hace sentir culpable, el reflejo que voy a tener es decir algo que le haga sentir culpable o que a mí me desvincule de la responsabilidad para no sentir culpa. Entonces, una forma de saber si una persona está sintiendo culpa es aventarte la culpa a ti o proyectarla hacia otra cosa en lugar de tomar la responsabilidad de la situación. Entonces, la culpa es algo que hay que aprender a sentir. Porque cuando no aprendemos a sentirlo, huimos de nosotros mismos. Y es cuando caemos en estos espacios y estas situaciones que pueden llegar a ser tan nocivas. Hay que entender y hay que tener muy claro que lo que hicimos es parte de un proceso de aprendizaje. Hay que aceptar que vamos a fallar. No somos seres perfectos. Por eso la culpa es una cuestión del ego. Porque el ego nos quiere reconocer como seres perfectos que no se equivocan. Y la culpa no es de un ser perfecto que no se equivoca. Cuando las personas no... Creo que todos hemos conocido a alguien en la vida que no acepta su responsabilidad de una situación en la vida porque no quieren o no pueden confrontar la culpa y lo que eso les va a generar. Entonces, una parte muy importante es entender que es un proceso de aprendizaje y que eso que te genera culpa tiene un sentido, tiene un valor, tiene una razón de ser, y la razón de ser es el aprendizaje. Lo que hablábamos en el video donde se explicó el origen del hebreo de pecado y que el objetivo de cuando si pecado es salir del camino, el objetivo es volver al camino. Y el sabio es el experto que vuelve al camino las veces que sean necesarias, no el que nunca se sale. Hay una frase que me gusta mucho que dice: el sabio se puede sentar en el hormiguero, el necio se aferra a quedarse sentado. Entonces, la culpa tiene que ver, o la culpa nos bloquea a nivel emocional y nos hace ir hacia afuera cuando no tenemos una vinculación sana con respecto a nuestra forma de sentir y entender nuestras emociones. Cuando entendemos que nuestras emociones no son nuestros enemigos y están ahí por algo, y realmente nuestra función de nuestra experiencia humana es sentir, deja de existir ese bloqueo y comprendemos que no tenemos por qué bloquear lo que estamos sintiendo. Para eso se necesita mucha voluntad y mucha honestidad. Y el primer paso es reconocer que esa situación no tenías opción. Tomaste la decisión que tomaste. No estoy diciendo que lo que hiciste fue correcto, simplemente tomaste la decisión que tomaste e hiciste lo que hiciste porque era lo único que podías hacer bajo las circunstancias que estabas viviendo. O te ganó la cuestión emocional y era demasiada la cuestión emocional que estabas viviendo para tomar la decisión que tomaste, o no viste otra solución. Si hubieras visto una solución diferente, la hubieras tomado.
desde tu perspectiva, desde tu aprendizaje, desde tus herramientas, tomaste la decisión que podías tomar y que te pareció más razonable de acuerdo a las capacidades y herramientas que tenías. Entonces, hay que entender que lo que sentimos no nos define. Lo que yo siento no me define. Yo defino lo que siento. Me puedo sentir culpable, pero no soy culpable. La búsqueda dentro de la trascendencia humana, dentro de esa culpa existencial, es volver a la inocencia. Volver a la inocencia es volver al ser, volver a ser quien nací para ser. Reconectando con Nietzsche, cuando hablábamos de lo del niño, de las 3 transformaciones, la última es el niño, la inocencia. El objetivo es salir de la culpa para poder volver a la inocencia. Entonces me puedo sentir culpable, pero no soy culpable. Son cosas muy diferentes. Sentirnos culpables y no trabajar esa sensación nos desconecta del corazón. Y si nos desconectamos del corazón, nos desconectamos de la inocencia. Entonces, ya salió. Hay que observar cuáles son las acciones que nos alejan de nuestros valores auténticos, de los valores que nos conforman, de nuestra brújula personal moral más allá. Cuando entramos mucho en nosotros y tenemos una relación correcta con nosotros, llevamos mejor relación con las personas, porque al empatizar con nosotros mismos nos reconocemos como seres humanos. Ya pensamos 2 veces antes de hablar, ya pensamos 2 veces antes de gritar, ya pensamos 2 veces antes de golpear, ofender o violentar. Porque hay una estabilidad y hay un centro, hay una autocompasión con lo que yo siento. Y hay una comprensión de que el otro no tiene culpa de lo que yo estoy sintiendo. Entonces, si todavía te está costando trabajo, cuando todavía a mí me cuesta trabajo sentir culpa o relacionar si lo que estoy sintiendo es culpa, una clave es relacionarla con el pensamiento: no debí haber hecho esto. A partir de ahí, hay que tener mucho ojo porque ese pensamiento no resuelve la culpa, pero nos ayuda a reconocer que es una culpa que está vinculada al pasado. Y al estar vinculado al pasado, nuestra mente comienza a construir esta historia para sostener el personaje del ego. Y dentro de la honestidad y la voluntad de reconocer el error y contraponernos al ego, vamos a reconocer que no somos perfectos, que cometemos errores, que estamos en un proceso de aprendizaje, que estamos en un proceso de evolución, que está la labilidad al mal. Y nos vamos a volver a conectar con nuestro presente. Vamos a fortalecer nuestra autocompasión hacia nosotros mismos y ser conscientes de que una persona y un ser que vive en el presente no conoce la culpa, está en el hoy. Y en el hoy está en un sentido responsable de lo que puedo hacer hoy ante esa situación. Trascender el no debería haber hecho esto a nivel presente podría ser cómo puedo no enmendar, porque no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos buscar una forma de compensar el daño, tomar responsabilidad dentro de nuestra libertad y contactar con la persona con la que consideramos que está el daño, no para buscar sanar nuestra culpa, sino
para buscar sanar, que dentro de la responsabilidad que tengo de mí misma como persona dentro del mundo, al mismo tiempo soy responsable por todas las personas del mundo también. O el famoso sentido religioso, no hagas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo por el día de hoy. Eso es todo, no es todo con respecto a la culpa, como muchos temas, hay mucho más para hablar, hay mucho más que podemos exponer, pero hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Es muy importante trabajar con esto, es muy importante atrevernos a sentir esas emociones que no son tan agradables, y recuerda que tu mejor maestro es tu último error. A partir de eso puedes crear muchísimas cosas. Entonces, como cada semana, cuídate mucho, quiérete mucho, te mando un abrazo enorme y la próxima semana aquí te veo.